El amanecer despierta la aldea con un resplandor dorado que se filtra entre los pinos. El aire fresco lleva consigo el crujir de las ramas, el humo tenue de las fogatas y el murmullo del río que corre cercano, como una canción constante que nunca se detiene. Los niños corren descalzos sobre la hierba húmeda, ríen con la inocencia de quienes aún no conocen las grandes batallas del espíritu, y sus voces se mezclan con el canto de los pájaros que anuncian un nuevo día. En el centro de todo está el anciano Cherokee. Su figura encorvada por los años, envuelta en pieles curtidas, refleja sabiduría y cansancio al mismo tiempo. Su mirada se posa sobre la aldea con ternura, pero también con la gravedad de quien ha visto demasiados inviernos pasar. Los hombres preparan sus arcos para la caza, las mujeres cuidan del fuego y de los más pequeños, y todo parece fluir en un equilibrio natural. Sin embargo, el anciano sabe que esa armonía es apenas un velo. En cada corazón humano, incluso en el de los niños que ahora chapotean en el agua, se libra una lucha silenciosa y feroz, y mientras observa, siente que ha llegado el momento de revelar aquello que siempre guardó en silencio. Las risas del juego infantil se transforman en gritos agudos de enojo. Dos de los nietos del anciano se empujan con furia, reclamando la posesión de una piedra brillante hallada junto al río. Los demás observan en silencio, atrapados entre la curiosidad y el temor de que la pelea termine en lágrimas. El anciano, sentado a cierta distancia, observa la escena con el ceño fruncido. No le sorprende el enojo de los niños. Lo que le duele es ver en sus ojos el mismo fuego oscuro que ha consumido a tantos hombres a lo largo de la historia. Camina hacia ellos con pasos lentos, apoyándose en su bastón. No levanta la voz ni impone castigo. Solo se queda de pie, inmóvil, hasta que el silencio lo rodea. Sus nietos lo miran con respiración agitada, esperando un regaño. Pero en lugar de palabras duras, encuentran en sus ojos una calma antigua, como un lago que guarda en el fondo secretos que nadie se atreve a nombrar. Entonces, con voz serena, les pide que lo acompañen. No explica hacia dónde ni por qué, solo señala con la mano el sendero que conduce al bosque profundo. Los niños se miran entre sí, dudando, y finalmente, lo siguen. El sendero hacia el bosque se abre húmedo y silencioso, cubierto de hojas que crujen bajo los pies pequeños. El anciano avanza con calma, pero a sus espaldas los nietos arrastran los pasos con desgano. El mayor intenta disimular su fastidio, aunque dentro de sí se pregunta por qué deberían abandonar el juego por la promesa de una lección que ni siquiera entienden. El menor, con los labios apretados, apenas contiene las ganas de volver corriendo a la aldea. En su mente, nada parece más inútil que perder la tarde escuchando palabras de un viejo. Cada tronco caído, cada sombra entre los árboles, refuerza sus dudas. Uno de ellos murmura que el bosque guarda demasiados secretos, y que quizá el abuelo ya no ve con claridad el peligro. Otro, más atrevido, pregunta si todo esto no es solo una excusa para evitar que peleen. El anciano escucha, pero no responde. Su silencio los incomoda más que cualquier reproche. A medida que se internan en la espesura, los niños sienten que el aire cambia. El bosque parece respirar con ellos, más denso, más expectante. Y aunque quisieran volver atrás, algo invisible los sujeta al camino. Porque allí, bajo la sombra de un árbol inmenso, algo está por comenzar. El roble se alza imponente, con ramas tan antiguas que parecen sostener el cielo. A su sombra, los niños se acomodan en un semicírculo, con la respiración agitada aún por el fastidio del trayecto. El anciano se sienta frente a ellos, su bastón apoyado en la tierra, y su voz se eleva suave, casi como un susurro que se mezcla con el murmullo de las hojas. Dentro de cada uno de ustedes, dice, recorriendo con la mirada a sus nietos, habitan dos lobos enormes que nunca descansan. Uno está hecho de oscuridad, ira, miedo, rencor. El otro, de luz, amor, esperanza, compasión. Los niños se miran entre sí, incómodos. La idea parece absurda. ¿Lobos viviendo dentro de sus corazones? El más pequeño frunce el ceño y aparta la vista, mientras el mayor se cruza de brazos, como si quisiera protegerse de una verdad demasiado extraña. El anciano continúa, sin alterar el tono. Cada decisión, cada gesto, alimenta a uno u otro lobo. Esa lucha invisible no conoce descanso ni final.
Sus palabras caen como semillas sobre un suelo aún duro, incapaz de germinar de inmediato, y en el silencio que sigue, los niños sienten un leve escalofrío, como si algo en el bosque hubiera despertado al escucharlo. Esa noche, la aldea duerme bajo un cielo despejado, con estrellas que parecen vigilar desde lo alto. En el interior de la cabaña, el fuego chisporrotea suavemente, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Los niños, envueltos en mantas de piel, intentan conciliar el sueño, pero las palabras del abuelo se han quedado vibrando en sus corazones. Uno a uno, caen en un sueño inquieto. En él, aparecen dos figuras imponentes, un lobo negro de ojos ardientes que avanza con pasos firmes, y un lobo blanco de mirada serena que ilumina la oscuridad a su alrededor. Corren, se enfrentan, se entrelazan en una lucha interminable. El aullido de uno es profundo y feroz, el del otro, claro y esperanzador. Los niños sienten el miedo de estar en medio de esa batalla, pero también la fascinación de comprender que forman parte de ella. Al despertar, el amanecer les resulta distinto. El aire parece más pesado, como si los árboles y las montañas guardaran un secreto que hasta ayer permanecía invisible. Ninguno se atreve a hablar de lo que soñó, aunque todos lo recuerdan. Solo comparten miradas furtivas, sabiendo que algo se ha abierto en su interior. Y pronto, las pruebas llegarán sin aviso. Los días avanzan entre juegos, tareas y aprendizajes, pero nada parece igual para los nietos del anciano. Ahora cada gesto cotidiano tiene un peso nuevo. Una palabra áspera despierta la sombra del lobo negro, mientras una caricia o una ayuda sincera enciende la presencia del lobo blanco. Es como si el bosque entero se hubiera metido en sus corazones, observando cada movimiento. El mayor, orgulloso de su fuerza, empieza a burlarse de sus hermanos menores. Ríe cuando ellos tropiezan, y al saborear esa superioridad, siente al lobo negro crecer dentro de él, poderoso y voraz. Sin embargo, al quedarse solo, el eco de esa risa se transforma en un vacío helado que no lo deja dormir. El más pequeño, en cambio, descubre el calor de compartir un trozo de pan con un anciano debilitado por la edad. En su pecho, algo sereno se enciende, como una chispa que alumbra en la oscuridad. Entre los hermanos surgen pequeñas alianzas y distancias. Unos se inclinan hacia la compasión, otros hacia la ira. Sin darse cuenta, la misma sangre que los une comienza a dividirlos. Y en esa grieta silenciosa, el anciano los observa desde lejos, sabiendo que pronto se enfrentarán a algo más grande que simples juegos. La noticia corre por la aldea como un viento áspero. Dos familias reclaman el mismo terreno de caza, un valle fértil donde los ciervos abundan. Lo que al principio es un desacuerdo razonable, pronto se convierte en una tormenta de voces elevadas y miradas llenas de rencor. Los hombres se señalan con el dedo, las mujeres apartan a los niños, y los ancianos guardan silencio, incapaces de frenar la marea de orgullo que crece con cada palabra. Los nietos del anciano permanecen a un costado, observando con los ojos muy abiertos. Reconocen en cada gesto la fuerza del lobo negro, la codicia, la rabia, la arrogancia que devora la calma. Aquello que habían sentido en su interior ahora se despliega en todo el pueblo como un fuego descontrolado. El mayor de los niños aprieta los puños, tentado de unirse a la discusión. El más pequeño, en cambio, siente un nudo en el estómago, como si el aire mismo se hubiera contaminado de odio. El anciano, de pie entre la multitud, mantiene el rostro sereno, aunque su mirada es grave. Sus nietos lo observan con la esperanza de que diga algo, de que detenga la disputa, pero él permanece en silencio, aguardando, porque sabe que lo inevitable aún no ha ocurrido. El bullicio de la disputa aún resuena en la aldea, pero el nieto mayor apenas lo escucha. Sus pasos lo llevan hacia el anciano, como si la gravedad de su propia pregunta lo empujara a buscar respuesta. Se detiene frente a él, con el pecho agitado y los ojos fijos, temblando entre la curiosidad y el miedo. Sus hermanos se acercan en silencio, formando un pequeño círculo alrededor del viejo. El anciano lo contempla largamente, como si quisiera leer más allá de sus palabras, en lo profundo de su espíritu. No responde de inmediato. El silencio se estira, cargado de una tensión que hace que incluso el murmullo del bosque parezca contenerse. Los niños esperan, cada segundo, más conscientes de que la respuesta no será simple. Finalmente,
El anciano inclina la cabeza, reconociendo la valentía del nieto al formular lo que todos temen. ¿Y si el lobo oscuro termina por devorarlos? Sus labios se curvan apenas en una mueca enigmática, pero su voz aún no se alza. Los nietos sienten que están a un paso de algo crucial, de una verdad que podría cambiar no solo su manera de mirar el mundo, sino el rumbo de toda la aldea. Y entonces, el anciano abre la boca para hablar. Las palabras del anciano caen como un trueno suave en el corazón de los niños. Por un momento, el mundo alrededor parece detenerse. El murmullo del río, el canto de los pájaros, incluso las discusiones de la aldea pierden fuerza. Cada uno de los nietos siente cómo la frase se clava en lo más profundo de su ser, abriendo un espacio que hasta entonces desconocían. El mayor, todavía con el recuerdo de la arrogancia reciente, entiende que cada burla había sido un pedazo de alimento lanzado al lobo oscuro. El más pequeño, en cambio, recuerda la paz que sintió al compartir y reconoce en ese gesto la fuerza del lobo blanco. Ambos descubren que no se trata de magia, ni de monstruos invisibles, sino de algo mucho más cercano, sus propias decisiones. El anciano los mira con ternura y firmeza a la vez, como un guardián que entrega las llaves de un secreto sagrado. Sabe que no basta con comprender la enseñanza. El verdadero reto será vivirla. Los niños intercambian miradas cargadas de un nuevo brillo. Han recibido una revelación que los transforma, pero en sus ojos aún persiste una duda silenciosa. ¿Serán capaces de elegir bien cuando llegue el momento decisivo? Las noches en la aldea adquieren un brillo distinto. Bajo el cielo estrellado, los nietos del anciano se reúnen con otros niños alrededor del fuego. La leña chisporrotea y las llamas iluminan rostros atentos que escuchan cómo, con voces aún titubeantes pero firmes, repiten la enseñanza recibida. Dentro de cada uno habitan dos lobos, y el que crece es aquel que alimentamos con nuestras acciones. Al principio algunos se ríen, creyendo que es solo un cuento para asustar, pero pronto recuerdan sus propios arranques de enojo, o las veces en que un gesto de bondad les trajo paz, y empiezan a comprender que la historia guarda verdad. El mensaje se extiende de fogata en fogata, como brasas encendiendo nuevos corazones. Los niños descubren que, incluso en los juegos, cada elección cuenta. Un insulto puede avivar la oscuridad, mientras un gesto de apoyo fortalece la luz. Sin darse cuenta, se convierten en portadores de un cambio silencioso, sembrando semillas que alcanzan a los más jóvenes de la tribu. El anciano observa desde la distancia, orgulloso, aunque su mirada se tiñe de gravedad, porque sabe que las palabras, aunque poderosas, serán puestas a prueba cuando la vida exija algo más que relatos compartidos. El aire en la aldea es denso, cargado de furia contenida. Dos grupos de hombres se encaran en el claro, con lanzas en mano y la respiración agitada. Las mujeres intentan apartar a los más pequeños, pero el miedo se esparce como humo, amenazando con envolverlo todo. La disputa por el terreno ha llegado a un punto en que la sangre parece inevitable. Entonces, entre la multitud, se alzan voces jóvenes. Los nietos del anciano avanzan con pasos temblorosos pero decididos. Se colocan en medio de los adultos, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y convicción. Hablan de los dos lobos, de la batalla silenciosa que cada corazón libra en secreto. Su voz no es fuerte, pero la sinceridad de sus palabras atraviesa el ruido de la ira como una flecha certera. Por un instante, el silencio cae sobre la asamblea. Los hombres, sorprendidos, bajan ligeramente sus armas. Las mujeres se miran entre sí con desconcierto. Nadie esperaba que los más pequeños fueran capaces de frenar la tormenta. El anciano, a cierta distancia, respira hondo al ver cómo la semilla comienza a dar fruto. Pero en su interior sabe que la verdadera prueba aún está por llegar, y que el destino de todos depende de ella. La aldea respira con un aire renovado. Ya no es solo el anciano quien carga con la responsabilidad de recordar la verdad oculta en los corazones. Ahora son los niños quienes transmiten la enseñanza con la frescura de su voz y la convicción de la experiencia vivida. En las fogatas, en las caminatas hacia el río, incluso en los juegos, repiten el relato de los dos lobos, y cada palabra se convierte en un espejo en el que los demás se miran. El anciano contempla en silencio cómo la semilla se multiplica. Sus nietos, que antes discutían por piedras brillantes, ahora enseñan con actos pequeños pero firmes. Un gesto de ayuda, una palabra amable, una renuncia al orgullo.
Los adultos, al verlos, no pueden evitar preguntarse qué lobo están alimentando en sus propias vidas. Poco a poco, la tribu empieza a cambiar. La furia que amenazaba con dividirlos se transforma en un recordatorio constante de la fragilidad del equilibrio. La luna, alta en el cielo, ilumina al bosque como si también quisiera ser testigo. Y en la quietud de la noche, mientras el anciano cierra los ojos agradecido, los niños sienten un presentimiento extraño. La lucha de los lobos nunca terminará, y algún día volverá a ponerse a prueba.